En mis 20 años, podría decirse que era una chica aventurera. Hace unos 10 años, más o menos, ocurrió algo que cambió eso. Me mudé a la ciudad, conseguí un trabajo aburrido y un apartamento aburrido, y me volví decididamente aversa a la naturaleza. Sin embargo, finalmente lo estoy poniendo aquí, porque todos ustedes merecen escucharlo. Después de todo, probablemente me salvaron la vida. En ese momento, acababa de graduarme de la universidad y me mudé de Texas a Alaska, por deseo de, ya lo adivinaron, aventura. Tenía un trabajo haciendo cosas que me gustaban. Pagaba bien y me daba suficientes días de vacaciones para salir y hacer algo realmente aventurero de vez en cuando. Una de las cosas que tenía en mi lista de deseos desde que me mudé al norte era conducir la carretera Dalton. Para los no familiarizados, es una carretera, generosamente, que va desde Fairbanks hasta Prudhoe Bay en el Océano Ártico. Es un viaje de 500 millas, 11 horas en verano, pero gracias a las realidades del trabajo no pude ir hasta principios del otoño. A principios de otoño, ya había comenzado la nieve, pero las quitanieves todavía podían mantener la carretera bastante despejada, y estaba conduciendo un Toyota Land Cruiser del 95 equipado para expediciones, me encantaba esa cosa. Además de eso, era una chica aventurera. Estaba preparada. Tenía equipo de camping, equipo de emergencia, un teléfono satelital, suficiente comida y agua, suficientes bidones para el viaje de ida y vuelta, y la mejor invención de Sam Code en la consola central, por si acaso. Para los no familiarizados, ese es el 1911, me encantaba esa pistola. Planeaba hacer el viaje en 2 días, durmiendo en la parte trasera del Land Cruiser a mitad de camino. Tenía suficientes mantas para mantenerme caliente y tenía un espacio trasero agradable y cómodo en el que podía meterme. Tenía que conducir más despacio por la nieve, quería disfrutar del paisaje y el sol se estaba poniendo bastante temprano en esa época del año. Ese día tuve un buen comienzo y la conducción fue bien. Para cuando pasó lo del asunto, había estado oscuro durante aproximadamente 1 hora y estaba entrando en las estribaciones de la cordillera de Brooks. Eso es un buen paisaje y también un terreno por el que no quería estar pasando en la oscuridad, así que estaba a punto de detenerme para pasar la noche cuando vi luces de precaución adelante. Para los no familiarizados, una regla básica para cualquier alascano es que siempre te detienes cuando ves a alguien en apuros en el lado de una carretera remota como esa, especialmente después de que comienza la nieve. Si no están preparados para una emergencia, hay una muy buena probabilidad de que pueda salvarles la vida. Así que eso es exactamente lo que hice. Me detuve al lado de un SUV Nissan, no tan bien equipado como el mío, pero no estaba mal tampoco. Supuse que estaban haciendo lo mismo que yo. Mundo pequeño. Por el gato debajo de un eje y la rueda junto al coche, habían pinchado una llanta. Lo que no vi, sin embargo, fueron las personas. Salí de mi Land Cruiser, crují en la nieve y miré alrededor. No hay un montón de árboles tan al norte, pero hay bastantes parches de coníferas que, aunque no son bosques, pueden ser bastante oscuros y densos en una noche nevada. Llamé, mi voz se apagó a unos metros de distancia como lo hace el sonido en los bosques nevados. ¿Necesitan ayuda? Sin respuesta. Silencio total, excepto el débil clic de las luces de precaución desde dentro de su Nissan. Grité de nuevo. ¿Hay alguien ahí? Tengo herramientas. Sin respuesta. Silencio total. Me consideraba una perra bastante valiente en ese entonces, pero admitiré que en este punto me sentía inquietada. Este vehículo definitivamente no había estado aquí durante mucho tiempo, pero no había nadie a la vista. Además, el silencio sepulcral y la oscuridad de la noche eran inquietantes. No era tan extraño que estuviera en silencio en una noche nevada como esta, tan al norte, pero aún así, espeluznante. Lo suficientemente espeluznante como para volver al coche y coger mi .45, guardándola en uno de los grandes bolsillos delanteros de mi chaqueta. Por si acaso. Había osos allí arriba. Me acerqué al Nissan y vi huellas en la nieve. Bueno, no era un coche fantasma. Un par había estado agachado junto a la rueda retirada y el otro había estado de pie a un par de metros, junto a la parte trasera del SUV. Este último par luego, en algún momento, se dirigió hacia la línea de árboles. Se detuvo unos metros más adelante, dio unos pasos y luego continuó hacia el bosque. El par cerca de la llanta luego, presumiblemente más tarde, se levantó y corrió tras el primero. No era un rastreador experto,
pero no era difícil darse cuenta de cuando alguien corría sobre la nieve. Ahora estaba realmente inquietada. Estaba tentada a volver al coche y seguir conduciendo durante un buen rato, pero, como dije, esto fácilmente podría haber sido cuestión de vida o muerte allí arriba. Además, tenía mi punto 45. Podía manejar a un oso grizzly. Probablemente. Eso era lo peor que encontraría aquí arriba. Probablemente. Así que, adelante, seguí, siguiendo esas dos series de huellas hacia el bosque. Estaba oscuro de cojones, pero no se preocupen, tenía una linterna realmente buena. Surefire, bebé. Chica aventurera, ¿recuerdan? El silencio sepulcral pareció volverse aún más sepulcral y silencioso tan pronto como pasé la línea de árboles, como el sonido en los bosques nevados. Probablemente. Lo único que me reconfortaba y me aseguraba que no había quedado sorda era el sonido de mi respiración y mis botas crujientes en la nieve. Volví a llamar, tal vez 20 metros adentro del bosque. ¿Está todo el mundo bien? Esta vez, obtuve respuesta. Era la voz de una mujer, y sonaba asustada. Por aquí, llamó. ¡Ayuda! Eso me dio un resorte en el paso, y me puse a correr hacia el sonido de la voz, iluminando con mi linterna entre los árboles para tratar de echar un vistazo. Por aquí, llamó de nuevo, mucho más cerca. ¡Ayuda! ¿Recuerdan cuando dije que probablemente me salvaron la vida? Esto es cuando eso ocurrió. Me detuve. El pelo de mi nuca se había erizado y un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien con esa voz. No podía poner el dedo en qué, pero estaba ligeramente mal. Apunté mi linterna hacia donde había escuchado la voz. «¿Estás herida?», dije, con la voz elevada, pero ya no gritando. «Ayuda», la voz llamó de nuevo, pero esta vez estaba incluso más cerca. No había escuchado el crujido de ningún paso. «Por aquí». Mi agarre en mi linterna se apretó y mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Esto no estaba bien. Había leído muchos relatos de terror en aquel entonces y había visto y escuchado mi parte justa de historias espeluznantes. En ese momento, no pensaba que ninguna de estas cosas fuera real, pero lo que me estaba pasando me resultaba demasiado familiar y estaba activando todas las alarmas. Algo sobre esta situación exacta estaba tirando de la parte posterior de mi mente como algo de lo que debería estar aterrorizada. Intenté una vez más. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté con cautela. «Ayuda», la voz llamó, y no podía estar a más de unos metros de distancia. Eso fue suficiente para que cambiara mi linterna a mi mano izquierda y sacara el Colt con mi derecha. Apunté ambos en dirección a esa voz y finalmente pude ver algo además de árboles. A lo lejos, apenas visible, pude ver un montón de algo tendido en la nieve. Tenía el tamaño de una persona y la nieve a su alrededor estaba manchada de oscuro. Mi cabeza estaba procesando lo que veía cuando vi movimiento entre yo y el cuerpo. ¡Oh mierda! Eso era un cuerpo. Apunté mi linterna y mi arma hacia la fuente del movimiento. Era humanoide, con 2 brazos y 2 piernas, pero estaba todo mal. Los miembros eran demasiado largos y era demasiado alto. Su cabello era delgado y áspero, tenía astas, malditas astas, y su rostro, que también, les aseguro, estaba realmente mal, estaba manchado de oscuro con lo que solo puedo asumir que era sangre. Disparé 2 tiros y salí pitando. No sé si las balas lo frenaron. Ni siquiera sé si le acerté. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, y por el crujido de ramas y la nieve tras de mí, me estaba persiguiendo. Mi corazón sentía como si fuera a explotar fuera de mi pecho y mis pulmones ardían por inhalar el aire helado. 1 o 2 veces vi la muerte pasar delante de mí cuando casi perdí el equilibrio en la nieve, pero logré mantenerme erguida. Mientras corría, escuché más crujidos, no solo detrás de mí ahora, sino por todas partes. Había más. Esa noche tuve mucha, pero mucha suerte. Tuve suerte de haber visto el cuerpo, suerte de haber corrido lo suficientemente rápido y no haberme caído de cara, suerte de que ninguno de lo que fueran, tengo una idea, pero prefiero no arriesgar, estuviera un poco más cerca o más rápido. Tuve suerte de haber incursionado en suficientes historias espeluznantes para que mis alarmas sonaran, y tuve suerte de que la pobre pareja, tal vez, en ese Nissan se hubiera quedado varada allí y sufriera el escalofriante destino que sufrieron. Después de todo, planeaba detenerme justo cuando vi esas luces de precaución. Habría estado allí, en ese mismo bosque, dormida.
No quiero pensar en lo que me habría pasado si ese hubiera sido el caso. Llegué a mi coche, del que de nuevo tuve la suerte de haberlo dejado encendido, pensando que no iría lejos. Salté adentro, cerré y bloqueé la puerta, y la puse en reversa cuando vi formas oscuras y larguiruchas saliendo de los árboles. A medida que me movía, los faros revelaban lo que me había estado persiguiendo. No puedo decir exactamente cuántos eran, al menos una media docena. Todos ellos estaban igualmente estirados, pálidos hasta el punto de ser casi blancos, con diversas formas de astas y ropa primitiva. Retrocedí por la carretera tan rápido como me atreví, sin arriesgarme a salir y condenarme a una muerte segura, durante media milla antes de finalmente reunir el valor para dar la vuelta. Luego volé por la autopista de regreso a Fairbanks, solo parando una vez que encontré un hotel bonito y bien iluminado en medio de la ciudad. Al día siguiente, estaba de vuelta en Anchorage. Pensé en llamar a los policías estatales. Alguien iba a encontrar el Nissan, probablemente encontrar los cuerpos. Encontrarían mis casquillos, mis huellas de neumáticos. Podría terminar siendo sospechosa de asesinato. Sin embargo, decidí no hacerlo. Si me delataba, de todos modos sería sospechosa de asesinato, y entonces sabrían que fui yo. Era mejor apostar a que nadie podría relacionarme con esa escena, especialmente estando tan lejos de lo local como estaba. Durante la siguiente semana, empacé mis cosas, dejé mi trabajo y mi contrato de alquiler y me mudé de regreso a Texas. Nunca terminé con la policía golpeando en mi puerta, así que supongo que tomé la decisión correcta. Todavía tengo pesadillas con esas cosas erróneas y alargadas persiguiéndome. Probablemente tenga trastorno de estrés postraumático, pero no es como si pudiera hablar con un terapeuta al respecto sin terminar en un manicomio. Ya no soy una chica aventurera. Nunca voy a ningún lugar por la noche y me quedo en la ciudad tanto como sea posible. No salí de allí ilesa, pero salí de allí viva, lo cual es mejor de lo que se puede decir por los que estaban en el Nissan. Tuve suerte. Soy un cuidador estacional en un parque nacional en Alaska. No diré cuál, porque aún valoro mi trabajo y mis empleadores me han advertido que me calle sobre cualquier cosa inusual que haya visto durante mi tiempo aquí. Dicho esto, hay cosas muy extrañas que he visto en los últimos 3 años que he tenido este puesto, y pensé en compartir algunas contigo. Quizás ni siquiera sepas que es un cuidador estacional, y eso es completamente comprensible. En general, no es tan emocionante, si soy honesto. Comienzo mi temporada cuando el parque ha cerrado para el invierno y es mi responsabilidad asegurarme de que las diversas cabañas y edificios públicos estén mantenidos y que la nieve sea retirada de sus techos para evitar cualquier daño, ese tipo de cosas. Es un trabajo solitario y si eres una persona sociable, probablemente no sea para ti. Se necesita ser un poco extraño para ponerse voluntariamente en exilio durante 3 meses seguidos. Sabiendo que no hay salida hasta que la nieve comience a derretirse y los arados puedan comenzar a despejar algunas de las carreteras de acceso que conducen hasta mi cabaña. Tengo una moto de nieve que puedo usar para hacer el viaje de 3 horas hasta la estación de guardabosques más cercana si es necesario, pero no es como un rápido viaje a la tienda de la esquina. Pero está bien para mí. Siempre he sido un poco solitario y tengo a Max, mi terrier Jack Russell, para hacerme compañía. El trabajo no es muy exigente, generalmente paso solo unos pocos días a la semana atendiendo mis responsabilidades y el resto del tiempo es mío para hacer lo que quiera. Hace unos años, comencé a practicar la fotografía de la naturaleza como hobby para pasar el tiempo e incluso he tenido algunas de mis fotos publicadas por una organización que reconocerías por su nombre. De hecho, tengo copias enmarcadas de esas revistas colgadas en la pared detrás de mí en este momento. Mucha gente pasa por este parque durante los meses más templados, probablemente sea uno de los lugares más populares para que los aficionados a la naturaleza vengan a explorar en esta región de Alaska. Sin embargo, en los meses de invierno, está completamente desierta excepto por unas pocas solitarias estaciones de guardaparques y cosas por el estilo. Puedo pasar semanas sin ver a nadie, y la única persona con la que hablo con cierta regularidad es mi compañero guardabosques, al que llamaremos Rec, con quien me comunico algunas veces a la semana por radio. Aparte de eso, solo estoy yo y Max. No estoy seguro de cómo contarles mejor algunas de las cosas que he visto aquí en los oscuros y congelados días de invierno, así que simplemente me sumergiré y les contaré sobre las sombras. Al menos, eso es lo que yo llamo cuando hablo conmigo mismo. No tengo idea de qué son en realidad,
pero cuando las tormentas de invierno soplan fuerte contra las ventanas cerradas de mi cabaña y la visibilidad en la nieve y la débil luz son casi nulas, las verás. Es casi como mirar a alguien moverse detrás de un cristal helado, todo indistinto y sombrío. Al principio, pensé que mi mente me estaba engañando, encontrando patrones en el caótico estática de toda esa nieve cayendo, pero luego también empecé a escucharlas. Como murmullos lo suficientemente altos para oírse sobre el aullido del viento, pero demasiado bajos como para reconocerlos como algún tipo de habla inteligente. Es suficiente para ponerte nervioso, puedo decirte eso. Suelen aparecer solo durante una fuerte tormenta de nieve, y cuanto más fuerte es la tormenta, más cerca vendrán a la cabaña. Ha llegado al punto en que me aseguro de haber cerrado con llave mis puertas y ventanas mucho antes del anochecer si sé que se avecina una tormenta. Una vez, durante una tormenta de nieve especialmente desagradable, pude escucharlos moviéndose alrededor de mi cabaña, como una especie de desfile de pesadilla. Esa noche fue mala. En un momento, en realidad vi y escuché la perilla de la puerta principal de mi cabaña girando, lenta y deliberadamente, acompañada de lo que sonaba como rasguños suaves en la superficie de madera. Lo peor de todo, y juro por una pila de Biblias que es la verdad, fue la tenue voz susurrante que seguía llamando mi nombre justo al otro lado de la puerta. Eso continuó durante una hora o más, y aún ahora, si cierro los ojos, todavía puedo escuchar esa voz fría y hueca. Es lo que imaginaría que sonaría una persona si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Supongo que estoy siendo un poco exagerado, pero es la única forma en que puedo describirlo. Vivo, pero también sin vida. No sé una mejor manera de explicarlo. No hay razón para insistir en ello, supongo. Diré que no estoy seguro de qué habría pasado si no hubiera recordado echar el cerrojo esa noche, pero no estoy interesado en averiguarlo. Solo pensar en ello me pone ansioso. Al día siguiente, después de que la tormenta se calmó lo suficiente para poder enviar una señal de radio, le mencioné a Rec lo que había pasado. Esperaba que se riera de mí por dejarme asustar por la oscuridad, pero no lo hizo. De manera muy calmada y firme, me dijo que era mejor no hablar de ellos en absoluto y simplemente asegurarme de mantenerme bien cerrado cuando llegaran las fuertes tormentas de nieve. Traté de sonsacarle más información, pero simplemente se negó a dar más detalles. Lo único que añadió fue que no todo duerme cuando llega el invierno aquí arriba. Tengo que admitir que me dio más que un poco de escalofríos con eso. Definitivamente sabe algo sobre ellos y voy a intentar presionarlo algún día para obtener más información. Lo siguiente en la lista es el cementerio de autos. No te estoy mintiendo, si exploras lo suficiente lejos del camino trillado por aquí, es bastante probable que encuentres uno. Un coche o camión, simplemente depositado inexplicablemente en medio del remoto Alaska, como si eso tuviera algún sentido. El primero que vi fue un coupé BMW de principios de los años 2000, parecía recién sacado del concesionario, excepto por el hecho de que la mitad estaba incrustada en un viejo abeto que probablemente había estado allí desde antes de que existieran los autos. Casi parecía que el árbol había crecido alrededor del coche, o tal vez el coche había sido intercalado en el árbol. No sé cómo es posible, solo sé que estaba allí. He visto algunos durante mi tiempo aquí, a veces atrapados en los árboles como ese BMW y a veces simplemente sentados en medio de un espacio abierto de tierra. Todos parecían recién salidos de la carretera y ninguno tenía una manera lógica de haber llegado hasta allí, incluso sin la parte de estar atascado en los árboles. Lo más inquietante de los autos, sin embargo, son las prendas de vestir. He dejado de mirar y simplemente tiendo a evitar acercarme a uno si lo veo, pero la primera vez que vi uno, mi curiosidad me llevó a investigar. Intenté abrir las puertas, pero todas estaban cerradas con llave. Sin embargo, cuando miré por las ventanas, vi lo más extraño: en los asientos delanteros, parecía que alguien había colocado ropa, pantalones, camisas, calcetines, zapatos, todo, y había abrochado los cinturones de seguridad alrededor de ellos. Era como si las personas en el auto hubieran desaparecido en medio del viaje, dejando su ropa atrás tal como la llevaban puesta. Inquietante es una palabra para describirlo, pero si soy honesto, me asustó hasta las entrañas. Otra cosa sobre los autos es que no encontrarás el mismo dos veces. Cuando vi ese primer BMW, volví al día siguiente con mi cámara para tomarle una foto, pero ya no estaba. Pensé que simplemente había olvidado dónde estaba o que me había desorientado, pero cuando vi mis huellas de botas en la nieve del día anterior, supe que estaba en el lugar correcto. Intenté informar de esto también a los guardabosques,
pero Rec me dijo que ni siquiera enviarían a alguien para investigarlos. Para cuando alguien llegara, ya se habrían ido. Aparentemente, informes de este tipo de cosas han estado llegando periódicamente durante los últimos 20 o 30 años y nadie sabe nada sobre ellas. Me contó que uno de los guardabosques había encontrado una vez, un autobús escolar de Texas, si puedes creerlo. En cada una de las filas de asientos había montones de ropa vacía, con la excepción del conductor. El guardabosques que lo encontró dijo que el conductor estaba más o menos allí, pero no realmente. Casi como un holograma borroso congelado en el tiempo. Dijo que el conductor, un anciano, parecía estar congelado en un grito aterrorizado, con los ojos muy abiertos y la boca abierta de par en par. El guardabosques intentó entrar al autobús usando la puerta de emergencia trasera, pero cuando abrió la puerta, un fuerte zumbido llenó sus oídos y una vibración de alta frecuencia recorrió su cuerpo como una descarga eléctrica. Dijo que cuanto más se acercaba, más intenso se volvían el sonido y la sensación. Antes de que pudiera dar un paso dentro del autobús, se volvió tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Lo mejor que pudo describirlo fue como cuando tienes dos imanes fuertes y opuestos que estás intentando juntar. Cuanto más empujas, más fuerte se vuelve la resistencia. Dijo que era casi como si el universo de alguna manera le impidiera entrar en ese autobús, como si no perteneciera a él. Se alejó tambaleándose y pasó el día siguiente en la cama, más enfermo que un perro. Cuando regresó unos días después con otros guardabosques, el autobús había desaparecido. No puedo hablar realmente sobre el zumbido y la vibración personalmente, solo sé que los evito siempre que los veo. Simplemente no están bien. Lo último que te contaré hoy es el puente. A aproximadamente 1 milla de mi cabaña, a lo largo de un sendero para peatones mantenido, hay un puente de cuerda que cruza un profundo barranco. A un lado de él hay una roca sobresaliendo que se usa como una especie de punto de observación. ¿Sabes a lo que me refiero? Donde los excursionistas se detendrán a tomarse selfies durante su caminata para publicar en Facebook o Twitter o lo que sea. El departamento de parques incluso se tomó la molestia de instalar barandas a lo largo del borde para evitar que alguien se caiga y muera. Por supuesto, no hay excursionistas aquí durante la temporada de invierno. El parque está técnicamente cerrado y todas las carreteras que conducen al área están bloqueadas por cadenas para evitar que alguien entre en problemas sin posibilidad de rescate. Camino por ese sendero probablemente una vez a la semana, buscando nuevas oportunidades fotográficas para ocupar mi tiempo. Es un paseo hermoso y todo el paisaje parece tan nítido y fresco sin personas pisoteándolo por todas partes. He tomado algunas fotos increíbles del puente, pero no me atrevo a pisar cuando hace este frío. Las tablas están constantemente congeladas y resbaladizas con hielo. Estoy bastante seguro de que no se necesitaría mucho para resbalar y caer de culo y deslizarme bajo las cuerdas de seguridad a la altura de la cintura. Caería 200 pies sobre las rocas antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Aquí está la parte extraña, sin embargo. Invariablemente, cuando llego a ese puente, encontraré múltiples conjuntos de huellas que conducen hasta el afloramiento rocoso, pero ninguna que se aleje de él. Provienen de todas direcciones diferentes, algunas del sendero y otras directamente de los árboles, pero todas parecen detenerse en el borde del barranco. Son de varios tamaños y longitudes de zancada, algunas muy pequeñas y otras tan grandes que tienen que haber sido hechas por alguna mole de persona. La primera vez que las vi, tuve miedo de que algunos intrusos se hubieran acercado demasiado al borde y se hubieran caído. Pero cuando pasé la mayor parte de un día haciendo mi camino cuidadosamente hasta el fondo del barranco, no pude encontrar ninguna señal de que alguien hubiera estado allí además de mí. Seré el primero en admitir que no soy ningún rastreador, pero incluso yo puedo decir cuando las huellas en la nieve fresca conducen a un lugar y no regresan. Caminé hacia ese saliente una vez para ver si podía averiguar a dónde habían ido todas estas personas, tal vez había un sendero oculto que no estaba viendo, pero en el momento en que mi pie tocó esa piedra, mi cabeza comenzó a latir como si estuviera sufriendo la peor resaca que haya tenido. Cuando me alejé de él tambaleándome, el dolor desapareció como si nunca hubiera estado allí y me quedé con una hemorragia nasal bastante insistente por el resto de la tarde como único recuerdo. No lo intenté de nuevo. Max ni siquiera se acercará a él, comenzará a gemir tan pronto como comencemos a acercarnos a esa parte del sendero. Debes tener en cuenta que este es un perro al que, en varias ocasiones, he tenido que luchar dentro de la cabaña porque estaba tan indignado de que una manada de lobos se atreviera a acercarse demasiado a su territorio. A pesar de su pequeña estatura, no parece tener el gen de autopreservación que le dice cuando debería tener miedo de algo.
pero no el mirador. Sin embargo, esa es una historia diferente por completo. Incluso Max tiene sus límites, supongo. Porque nunca volveré a Alaska. Hace aproximadamente una semana, publiqué esta historia, pero aterrorizado de ser etiquetado como mentiroso o lunático, la retiré en menos de 15 minutos. No fue lo suficientemente rápido, supongo, ya que algo sucedió poco después que me impulsó a intentarlo de nuevo. Lo que alguna vez fue simplemente una experiencia espeluznante y surrealista que tuve en 1999 en Alaska se ha vuelto mucho más aterrador para mí. Intentaré explicarlo, pero puede que tenga que dividir esto en partes. Cuando estaba en la universidad, quería reducir los préstamos estudiantiles que necesitaba para completar mis últimos 2 años de escuela. Fue mientras buscaba un empleo mejor remunerado que encontré un folleto sobre trabajos de verano en una fábrica de conservas en Alaska. Creo que todavía se ven estos anuncios hoy en día, aunque ha pasado un tiempo desde que puse un pie en un campus universitario. Es sorprendente cómo un anuncio mal hecho en un trozo de papel rojo barato capturó tan rápidamente mi imaginación. Ven a Alaska, decía la promoción. Trabaja duro, gana dinero loco y luego regresa a casa. Según algunas fuentes, podrías ganar lo suficiente en un verano para pagar un año completo de universidad. Recuerden, esto era en 1999. Así que llamé al número del folleto y, después de unas breves entrevistas telefónicas durante el siguiente mes, volé, pagando mi propio boleto, a Washington y tomé un ferry que finalmente me dejó en Hans, Alaska. Desde allí me llevaron en autobús por una carretera de verano. Estas son carreteras que desaparecen en invierno a algún lugar fuera de Sebar. En realidad, tienes que pasar por parte de Canadá para llegar a Anchorage y luego volver al sur hasta Sebar. Fue un viaje increíble, de 20 horas. O eso me han dicho. Dormí todo el camino. Desperté justo cuando llegamos al poblado desgastado que sería mi hogar durante el verano. Decliné tomar la habitación que me ofreció la empresa y los otros 10 chicos con los que la compartiría y decidí armar una tienda de campaña en un campamento que nos proporcionaron. Acampar en Alaska durante 3 meses. Iba a ser increíble. Al menos, eso pensé hasta que comencé a trabajar. Querido señor, el trabajo. Es difícil de describir para alguien que no lo haya hecho realmente. Todos los días, 7 días a la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, me ponía mis monos de goma verde brillante y trabajaba en la línea de Slime. Masas de peces decapitados se agitaban ante mí y mi trabajo era destripar estas cosas. Por supuesto, ya estaban muertos, pero aún así me sentía como algún tipo de psicópata desquiciado con un cuchillo. No solo abría los cuerpos, también tenía que buscar el valioso caviar entre lo que salía mientras buscaba. Algunas personas maldecían, otras vomitaban y otras se reían mientras el repulsivo y agotador trabajo asumía el control de nuestras vidas durante los días y semanas. Yo tuve dificultades para adaptarme. Había veces que juraba que los cuerpos de los peces se movían y otras veces, cuando se tiraban las cabezas de los peces, los ojos gelatinosos atrapaban el sol rojo y brillaban. Durante más de 12 horas al día estaba literalmente hasta las rodillas en sangre, tripas y muerte. Fue un infierno Lovecraftiano para mí, y creo que eso preparó el escenario para lo que pronto vendría. He dicho que trabajábamos casi sin parar. Pero también era un estudiante universitario, y no pasó mucho tiempo antes de que conociera a los demás estudiantes. Y de todas las cosas difíciles de encontrar en Alaska, el alcohol no era una de ellas. De alguna manera, en las pocas horas que teníamos lejos del trabajo agotador, nos divertíamos. Fue genial, al menos lo que puedo recordar de ello. Y nuestras hormonas estaban fuera de control. Como podrías esperar, la mayoría éramos chicos, pero también había algunas chicas aventureras. Además, algunos de los jóvenes locales de los pueblos cercanos nos visitaban regularmente, sabiendo que podían conseguir alcohol gratis de nosotros. Así que al menos una vez a la semana, en una nube de música rock y country, cambiábamos un valioso sueño por resacas y compañía. Había una mujer que llamó mi atención. Era hermosa, radiante. Solo la vi a la luz de las fogatas cuando comenzaban las fiestas en lo que pasaba por ser la noche en Alaska en verano. Alguien dijo que era local, pero eso es todo lo que sabía sobre ella. De hecho, no tenía ni idea de su edad. De alguna manera parecía joven y vieja al mismo tiempo. No hablaba mucho, pero sus ojos eran fascinantes.
La mayoría de nosotros nos derretíamos por ella, y a medida que las semanas se convirtieron en meses, descubrí que no podía dejar de pensar en ella. Su nombre, dijo, era Susitna. Era la segunda noche antes de mi finalización de mi tour de verano, y después de fichar, el campamento y el edificio de apartamentos estallaron en una fiesta que solo puedo describir como feroz. El alcohol fluía temprano, y nadie realmente se divertía. La agonía acumulada de los últimos 3 meses se liberaba en una ira enferma e insalubre. No sé cómo explicarlo de otra manera. Se desataron peleas, las tiendas de campaña fueron saqueadas y la gente empezó a resultar herida. A lo largo de todo eso, sentada en lo alto de una losa de concreto junto al fuego, Susitna observaba en silencio. Era casi una imagen infernal, ella bañada en un rojo ardiente, rodeada de los hombres duendes que reían y competían por su atención. Luego las cosas empeoraron. De alguna manera, los bastardos borrachos acorralaron a un bebé alce. No tengo ni idea de dónde estaba su madre. Al principio le lanzaron latas de cerveza, pero con el paso de los minutos los gritos y las burlas se volvieron más acalorados y quedó claro que la multitud no iba a dejarlo vivir. En el mundo normal, en casa, me habría sentido inmediatamente enfermo por esto. Tal vez incluso habría intervenido. Allí en Alaska, exhausto y funcionando solo con alcohol y hormonas, mi conciencia apenas registraba algo. Fue entonces cuando noté que Susitna miraba a Brad, este cachas que había estado en su cara toda la noche, tratando de impresionarla. Él estaba liderando el tormento del pobre animal en algún intento psicótico de impresionarla. No voy a entrar en detalles de lo que él y sus amigos hicieron, pero la expresión de Susitna me heló a pesar del calor del fuego. Cuando la turba borracha finalmente perdió interés, me acerqué sigilosamente para ver si tal vez el animal estaría bien. No lo estaba. Todo lo que pude hacer fue sacrificarlo, y lo único que pude usar fue mi cuchillo. Despaché a la pobre criatura, y literalmente tenía sangre en las manos. Mientras moría, levanté la vista y vi las siluetas de los demás contra la fogata rugiente. Susitna también estaba allí, observándome. Todos los demás fueron apartados a otro mundo. Por primera vez desde que la conocí, Susitna parecía tener ojos solo para mí. Pero esos ojos estaban llenos de veneno y odio. Me alejé rápidamente, me alejé tanto de la fiesta como pude y esperé a que llegara la mañana. El día siguiente, el último día de mi empleo en Alaska, fue pura miseria. Comenzó lo suficientemente mal con los efectos persistentes de la juerga de la noche anterior. El hedor amenazaba con retorcer mis propias entrañas. Mientras clavaba un salmón particularmente masivo, un grito atravesó el almacén. En mi delirio de resaca, pensé que el pez había gritado y respondí con uno propio. Antes de que pudiera entender lo que realmente estaba sucediendo, Brad aterrizó frente a mí, boca abajo en el charco de tripas de pescado. Ambas manos habían desaparecido, cortadas por las cuchillas utilizadas para decapitar los salmones. Fue un accidente extraño, y el caos subsiguiente cerró por completo el almacén ese día. Nadie vio exactamente lo que sucedió, lo cual fue extraño, porque generalmente había 4 o 5 tipos trabajando en su área en cualquier momento. Ya había tenido suficiente de ese manicomio en la naturaleza. Abordé el autobús temprano a la mañana siguiente. Repitió la ruta que me llevó allí, pasando por Anchorage. Esta vez estaba despierto, y mientras pasábamos por los lodazales que separaban la ciudad del lado más profundo del Coquenlat, noté una montaña de forma extraña que dominaba el horizonte. Escuché a alguien preguntarle al conductor del autobús al respecto. «Esa es la dama dormida», dijo. «Susitna». Hay una leyenda que dice que se quedó dormida hace miles de años cuando su amante fue asesinado por invasores brutales. Cuando se quedó dormida, la tierra se congeló y ahora solo se calienta durante unos meses al año para permitir que los animales sobrevivan. Se supone que un día despertará. Mi boca estaba seca y contuve la respiración mientras esperaba a que continuara la historia. Encogió los hombros y se rió. No estoy seguro de querer conocerla entonces. Imagino que tendría algunas cuentas pendientes que saldar. Lo que me lleva hasta ahora. El domingo por la mañana encontré un correo electrónico con el asunto Susitna está llegando. Empecé a temblar tan pronto como lo vi, y no pude reunir el valor para leerlo hasta anoche. No he dormido desde entonces, y no creo que pueda seguir escribiendo ahora. Necesito café y luz solar.